Hola, mi nombre es Diana Marcela Méndez Gómez, candidata a doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. El presente video educativo tiene como finalidad desarrollar el tema de la educabilidad desde una perspectiva de un cuento. Espero el tema sea de su interés y nos acompañen hasta el final. Muchas Que gracias. hace referencia al objeto de la filosofía de la educación. En ese sentido, de acuerdo a los planteamientos realizados por Fernández Sarramona en 1984, este objeto de la filosofía, denominado en adelante educabilidad, reside en una concepción del hombre que supera el determinismo de la herencia y el ambiente. Por tanto, la educación necesitará de la acción de dos agentes, uno con capacidad de influenciar, conocido como educador, y otro con capacidad de ser influenciado o educando. Y es aquí donde aparecen algunos personajes que nos ayudarán a reconocer las características de la educabilidad. En primer lugar aparece Herbart, quien introduce el término desde Alemania, desde un espacio teórico de la educación, reconociendo la educabilidad de la voluntad para la moralidad exclusiva en los seres humanos y en consecuencia tres características de la misma: la plasticidad como esa capacidad de adaptarnos, de moldearnos, de transformarnos, utilizando la metáfora del alfarero; la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, es decir, como categoría humana. Aparecen otros teóricos como García Carrasco en 1987, Zubiri en 1944, Flickner en 1972, Fermoso en 1985, entre otros. Ellos fundamentalmente lo que hacen es consolidar este concepto en términos de darle como una connotación a los saberes, a las características propias del ser humano, como la comunicabilidad, como la importancia del contexto histórico bajo la triada tiempo, espacio, cultura. Nos plantean también la importancia de las relaciones humanas dentro de ese marco de la educabilidad, que permiten proyectar autoperfección y autorrealización. También de alguna manera se plantean esas influencias estimulativas hacia afuera y la evidencia del ser humano como un ser complejo a nivel de las dimensiones psicobiológica, antropológica, lingüística y sociocultural, las cuales permiten ver su complejidad, que de alguna manera le han liberado de conductas instintivas y genéticas, lo cual posibilita el proceso educativo. En esa complejidad del ser humano y en consecuencia de la educabilidad se plantean unos límites o limitaciones bajo tres perspectivas de análisis que aglutinaron ese proceso como un mayor número de defensores, reconociendo que una característica de las ciencias es esa connotación por parte de la comunidad científica. De allí que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad y en caso de fracaso, este obedecerá a los educadores, bien sea porque no aplicaron correctamente los procedimientos recomendados por los expertos o porque no son aptos para el desarrollo de la actividad educadora que ejercen. Aquí es importante mencionar que se plantean tres elementos o tres concepciones. La primera, de referencia a la herencia, conocida como pesimismo pedagógico, quien plantea que los seres humanos de alguna manera ya vienen determinados genéticamente para asumir cierta condición que favorece o perjudica la educabilidad. En segundo lugar aparece el optimismo pedagógico, que hace referencia al ambiente desde la consideración de Quintana en 1985, quien plantea la intervención de factores ambientales de modo decisivo en la formación de la personalidad del individuo. Y por último, el optimismo moderado, que plantea Castillejo y Cavalli como una conjugación entre el genetismo y el ambientalismo. Aquí la educabilidad solo puede entenderse en una interrelación entre la dimensión genética con la ambiental. En cuanto a las limitaciones generales de ese concepto, encontramos las contradicciones propias del ser humano entre el determinismo y la libertad, la naturaleza del hombre con relación a la naturaleza de la intervención educativa, la naturaleza y la cultura.
en donde el niño está obligado por estructuras, fines y objetivos, educado en una triada de tiempo, espacio, cultura, como lo introdujera Ferromoso. Limitaciones concretas por el educando en términos de motivación, por el educador en términos de su formación y de situaciones socioculturales, las cuales vemos más latente quizás en esta época de la historia. De la técnica como esa necesidad sobre lo que actúa y que ha sido dado previamente, como esos aspectos cuantitativos y esas limitaciones de la vida en cuanto a seres finitos. De allí que las características principales se establecen en 4 aspectos: el personal, el intencional, el dinámico y como necesaria. El personal como esa exigencia individual en que se debate entre el derecho y el deber, la intencional en esa dualidad entre la autonomía y la heteronomía como carácter comunicacional y por ende dialógico, la dinámica como esa entre la libertad y la autoridad, o sea, lo individual en oposición o frente a lo colectivo social, y necesaria en términos de que sin ella se privaría de los procesos de autorrealización, personalización y socialización. Es importante acá reconocer que durante muchos años se tuvo en cuenta el concepto socialización y que de alguna manera la educabilidad lo incluye. Por último, la espiritualidad del ser humano se sitúa en esa connotación específica y esa esencia que el hombre posee de una dimensión espiritual que lo hace sujeto de la educación, de acuerdo al planteamiento que hiciera San Cristóbal en 1965. Personales y articuladas a nuestro rol como directivo docente podemos encontrar varias. Primero, la necesidad de escudriñar la implementación o adaptación de conceptos al ámbito educativo, teniendo en cuenta que el tema introducido como tal tiene una traducción específica para nuestro idioma español. La traducción más correcta, o sea, más verídica, más acertada, sería la de formabilidad antes que educabilidad. Considero que con ese concepto de formabilidad me quedo, en términos de entender como la capacidad antropológica del hombre de transformarse internamente mediante acciones pedagógicas externas, que pone de manifiesto pues la necesidad del ámbito educativo, pero también nos presenta un reto grande frente a la exclusión en nuestros contextos de habla hispana. Como tal, considero que este término de educabilidad fue más una acepción implementada por organismos internacionales en todo nuestro contexto a lo largo de estos más de 20 años en donde se han venido implementando políticas neoliberales, prácticamente 30 en nuestros contextos. Sería muy ingenuo de nuestra parte desconocer esa realidad y también nos plantea un reto enorme frente a la concepción inicial que plantea Milred en 1966 en términos del reto que tenemos las instituciones educativas para lograr un desarrollo, de crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica, en donde el docente no ha sido formado para atender esta diversidad. Por el contrario, nuestro sistema educativo ha pretendido de generación tras de generación plantear un sistema educativo homogéneo, y esto se sale como de ese paradigma. Esos vendrían a ser como los límites de la educabilidad o formabilidad, como se quiera entender.